Listo. Buenos días, hermanos. Eh, Estamos en un lugar diferente. Estoy predicando desde la universidad, de la Universidad de Newcastle. Por eso que ustedes no ven los libros. Estoy en una oficina y lo que al principio veían es la parte hay un parque muy lindo aquí a la derecha de la universidad y por eso que hay harto sol. Así que es una posición, un lugar distinto desde donde predicar la palabra del Señor. Muy bien, voy a compartir con ustedes lo que preparé. Um, entonces, si alguien me confirma que se ve bien el PowerPoint, muy bien, gracias Marco. Vamos a comenzar. Recuerden que la reunión hoy día va a ser un poco más corta, hasta las 9:30, son las 9:02, así que 28 minutos para avanzar en este capítulo 10 de Daniel. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 12 de Daniel, ¿ok? Daniel, capítulo 10, versículo 12 de la palabra de Dios. Este versículo dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Muy bien, si ustedes recuerdan, estamos estudiando este capítulo 10. Este capítulo 10 es la introducción a una gran visión que tenemos en la última parte del libro de Daniel. Capítulo 10, 11 y 12 sería esta gran visión. Esta gran visión. Si usted me pregunta, hermano, ¿cuál es el sentido de esta gran visión? Esta gran visión entra en más detalle acerca del programa profético de Dios. Más detalle en cuanto a gobiernos, en cuanto a reyes, en cuanto a periodos de tiempo. Y esta visión se extiende desde el tiempo de Daniel hasta el fin de los tiempos, hasta la venida del Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 12 de Daniel. Es una gran visión. Muy bien. Estamos aquí entonces en el versículo 12, cuando Daniel es animado por el hombre de Dios, por el varón de Dios, por el poderoso ángel que se presenta ante Daniel. La semana pasada enfatizamos el versículo 13, cuando dice que el ángel, algunos piensan que puede ser Gabriel o el Señor Jesús, preencarnado. Respeto distintas posiciones acerca de eso y sería interesante conversar. En el versículo 13, este poderoso ángel le dice que se ha demorado 21 días en darle respuesta a la oración de Daniel. ¿Y por qué se ha demorado en llegar respuesta a Daniel? Porque dice el versículo 13, miren lo que dice la palabra de Dios, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. El príncipe del reino de Persia no es el príncipe carnal, por así decirlo, la autoridad en Persia, no es el rey de Persia. Es imposible que un hombre se oponga a un ángel. Eh, por eso es que muchos asumen que este príncipe de Persia se refiere a un demonio, a un ser celestial. En este sentido, a una influencia satánica que gobernaba el imperio persa en ese momento. Ahora, esa influencia satánica, ese poderoso ángel satánico, diabólico, se opuso a la llegada de Gabriel con el mensaje a Daniel. Eso es lo que dice ahí, se me opuso. La expresión se me opuso significa una expresión de guerra. Se puso delante de mí. Versículo 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí. Noten ustedes que puse para ayudar un poco al sentido, y mi intención es que puedan entender el sentido de la palabra de Dios. Dice aquí, cuando la palabra dice, y quedé allí, significa ser dejado en una posición de preeminencia, de ventaja. ¿Se dan cuenta? Ahí dice. El sentido es que Miguel vino para ayudar a Gabriel a derrotar a esta influencia satánica sobre el imperio persa.
y obtuvo la victoria. Esa es la idea. Y quedé allí. Significa que quedó en un sentido de preeminencia, de ventaja. Y vamos a ver qué significa esto. Recuerden ustedes que esto está el pueblo de Israel, está en cautiverio y hemos aprendido la palabra de Dios cómo el enemigo trata de destruir a la nación de Israel. Ese es el gran propósito de esta influencia satánica y de Satanás. Y lo vamos a ver especialmente en el capítulo 12, cuando Satanás es arrojado desde el cielo para la gran batalla del Magedón. Versículo 14. He venido para ayudarte, para hacerte saber, dice la palabra aquí, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. La gran visión del capítulo 10 al 12 está dirigida al pueblo de Israel. Es acerca de Israel. Muy bien, sigamos. Espero que todos tengan claro este versículo 15 al 19. 15 al 19. Dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno, con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Hemos leído entre el versículo 15 y 19. Y le puse un título a esta porción. Daniel es fortalecido para recibir el mensaje de Dios. Y me gusta mucho esto. Quizá algunos olvidarán, por cierto, muchos de los detalles del libro de Daniel, pero en esta sección en particular, en el capítulo 10, tenemos el gran énfasis, hermanos y hermanas, que el Señor toma la delicadeza, como oraba el Marcos, la dulzura del Señor en fortalecer a su siervo. Me gusta eso. Daniel no puede resistir ante el poderoso ángel. Dice el versículo que dice que estaba con los ojos puestos en tierra. Literalmente se cae al suelo. Dice y enmudeció. No podía hablar. Dice el versículo 16, pero dice que le tocó en sus labios. ¿Se acuerdan como Isaías? A Isaías se le tocaron los labios. A Isaías, en el capítulo 6 de su libro, dice que un carbón toca sus labios para señalar su inmundicia. Isaías habitaba en medio de un pueblo de labios inmundos. Para Daniel es reconocer su propia debilidad, es reconocer que ante la grandeza de Dios, ante la majestad de Dios, es imposible sostenerse. Entonces dice, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. 17, me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Está sin respirar, está ahí, está tendido, está tiritando. Recuerden que en el versículo anterior se ha dicho que se ha puesto en pie, temblando. Pero dice que el versículo 18 nuevamente fue fortalecido y entonces recobra sus fuerzas. Y entonces, me gusta mucho este versículo. Muchas veces, me acuerdo en las conferencias, ahora que estamos recordando las conferencias, se citaba mucho ese pasaje de Samuel, cuando dice que Samuel no dejó caer palabra a tierra. ¿Se acuerdan de Samuel? Bueno, aquí tienen otra sentencia de Daniel. Hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Qué precioso es que tú, hermano, le puedas decir al Señor, hable, Señor, habla. Aquí estoy, habla. Y Daniel y Samuel, dice la palabra de Dios, que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso es lo que el Señor busca en cada uno de sus hijos. Esa disposición. Habla, Señor. Y aquí está el siervo de Dios, preparado, fortalecido. Me acordé de un versículo cuando preparaba este mensaje. ¿Se acuerdan de Isaías 40:29? Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es el Señor. Piensen en Daniel. Daniel no tenía ninguna fuerza. Me gusta el sentido para enseñar nos enseña que Daniel no es de él, no es de sus méritos, no es de su fuerza. Me acuerdo del apóstol Pablo cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro.
No hay nada en nosotros, no hay poder alguno en nosotros. Somos barro, somos barro. Toda la gloria la merece el Señor. Qué precioso el pasaje. Entonces es el Señor que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Me acordaba de más versículos en Ezequiel. El Señor, hablando del buen pastor, del real pastor, dice, yo fortaleceré la débil. Hermano, ¿hay alguno débil entre nosotros hoy? En la audiencia, ¿hay algún hermano que necesita ser fortalecido? Es el Señor que multiplica tus fuerzas. Es el Señor que te fortalece. Es el Señor que te da fuerzas. El apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 1:12, miren qué precioso. Doy gracias, dice aquí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué gran mensaje. Daniel está listo, preparado para recibir el mensaje de Dios. Entonces seguimos. Si todos están siguiendo el mensaje y entendiendo, vamos a seguir. Dice así el versículo 20 al 21. Versículo 20 al 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Grecia, de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, vuestro príncipe. Le puse un título a esta sección, El cielo reina, el cielo reina, el cielo reina. No hay conflicto o guerra que escape al control de Dios. Le dice el varón, dice, ¿sabes por qué he venido? ¿No entiendes por qué yo he venido? Le dice el versículo, pues ahora tengo que volver. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Es interesante que si ustedes consideran que el ángel, Miguel, que viene, ¿cierto?, a ayudar a Gabriel, literalmente estos ángeles dejan de pelear, dejan la batalla en que están para atender a la oración de Daniel. Me gusta eso. Literalmente ellos están en el frente de batalla, luchando contra los principados y potestades en los lugares celestiales que están sobre, ¿cierto?, y atacando a Israel. Vamos a ver eso en detalle, no se preocupen. Y dejan ese lugar para venir a responder la oración de Daniel. Quiere decir que el mensaje que el Señor envió a Daniel es importante. ¿Se dan cuenta? Es relevante. Estos ángeles vienen del frente de batalla a responder la oración de Daniel. Señal de que el mensaje que el Señor tiene para Daniel es tremendo. Dice, y ahora dice, para pelear contra el príncipe de Persia. Es interesante que el ángel aún tendrá, o el Señor aún tendrá tarea para proteger a Israel. Israel, lo vimos la semana pasada, según hizo lo que le sugerí, de ver en el mapa Israel. Es pequeñito. La semana pasada les dije que el territorio de Israel, ustedes lo saben, no equivale más allá un poco menos del 5% del territorio de Chile. Estamos hablando de una pequeña porción de territorio. Y este pequeño país, indefenso en ese momento, allá en la zona, ¿cierto?, de la Palestina, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Cómo sobrevivirá a través de la historia? Cuando tiene los enemigos alrededor, cuando tiene estas influencias satánicas que quieren atacar y destruir a la nación, ¿cómo va a sobrevivir? Dice el versículo aquí que el príncipe tiene que pelear contra el príncipe de Persia y después vendrá el príncipe de Grecia. Entonces, fíjense ustedes acá. A ver si muevo esto acá. Entonces, la área que estamos hablando, o que está hablando el ángel aquí, se refiere a esta zona. ¿Se acuerdan ustedes? Que el oso representa el imperio medo-persa y el leopardo, con estas 4 alas, representa Grecia. El ángel está diciendo, lo que va a ocurrir es que yo tengo que pelear contra el príncipe de Persia. Y muchos recordarán lo que ocurrió durante el gobierno, en la dominación de los persas. Está el libro de Esther, está el libro de Nehemías, que son testimonios históricos que nos hablan de qué pasó con Israel. ¿Se acuerdan del libro de Esther?
¿Se acuerdan cuando Amán quiso destruir a la nación de Israel? Les aconsejo ir al libro de Esther y van a ver ustedes a un hombre, Amán, que era un hombre que odiaba a la nación de Israel. E ideó el gran plan, un día, de destruir a todos a los hebreos. Ese era el gran plan, destruir a la nación de Israel. Porque Amán odiaba a un judío que estaba allí que se llamaba Mardoqueo. Mardoqueo, un hombre piadoso, y Amán influye en el rey Jerjes en ese momento, para poder atacar y destruir a la nación de Israel. Y les voy a contar, porque el tiempo se está yendo, pero les puedo contar, la palabra de Dios dice que la misma noche que el rey, habiendo ya firmado el decreto, Amán venía, dice la palabra de Dios, venía para hablar con el rey. La noche previa, el rey pierde el sueño. El rey pierde el sueño y manda a llamar a sus siervos para que vean los registros y las crónicas del rey. Y en esos registros se da cuenta el rey que Mardoqueo había hecho un favor, había descubierto una confabulación para dar muerte al rey. Y entonces el rey pregunta, ¿se le ha dado algún beneficio a Mardoqueo? Y entonces sus súbditos responden, no, no se le ha hecho nada. A la mañana siguiente viene Amán, el hombre que quería destruir a la nación de Israel, y la Biblia dice que este hombre viene, el rey le pregunta, ¿qué se hará al hombre que haga tan bien al rey? Y Amán le dice, bueno, porque Amán pensaba que eso era para él, le dice, bueno, se le dará entonces un collar de oro, se le pondrán ropas especiales y se le paseará por todas partes dándole gloria. Bueno, el rey le dice, ve y busca a Mardoqueo y haz eso con él. El tema es que Dios estaba allí. Dios está en el libro de Esther. Muchos críticos dicen, se critica el libro de Esther porque no aparece el nombre de Dios. Si usted alguna vez ha estudiado el libro de Esther, no aparece el nombre de Dios. Pero ahora que usted lee el libro de Daniel, sabe que Dios está allí. Dios está en control. Dios está protegiendo. Si usted pone estos dos libros juntos, el libro de Daniel y el libro de Esther, sabrá que Dios está protegiendo a la nación. Por eso que dice el versículo, si ha seguido lo que he estado diciendo, le aconsejo que vaya al libro de Esther, dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Y por qué? Porque Persia y Grecia, recuerden, serán los grandes dominadores e Israel estará en su territorio. Dice el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de verdad. El libro de la verdad es el libro aquí, vamos a ver, de los hechos futuros. De los hechos futuros. Cuando ustedes piensen en una analogía, piensen, el Señor está en el cielo y va a revelar su archivo de los hechos futuros, se lo revela al varón amado, Daniel. A Daniel le voy a revelar lo que va a ocurrir en el futuro. Y es un libro confiable. Y usted me preguntará, hermano, no entiendo, ¿por qué se llama el libro de la verdad? Porque es un libro que registra los acontecimientos futuros y es un libro en el cual se puede confiar. Dios va a hacer esto. Segundo, aun cuando Israel es pequeño, aun cuando Israel es insignificante, el Señor los va a cuidar a través de la historia, porque eso está escrito. Eso es, aun cuando vamos a ver todos los hechos que se van a desencadenar en el futuro, el Señor va a cuidar a la nación de Israel. Y ninguno me ayuda, dice el ángel, contra ellos, contra esas influencias satánicas, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, dice el versículo, no dije el 20, no leí esto, el príncipe de Grecia vendrá. Y eso alude al gran dolor que la nación de Israel va a tener bajo este gobernante, que lo vamos a ver en detalle, se llamará Antíoco IV. Espero que se entienda este versículo acerca de los ataques satánicos y el libro de la verdad. Muy bien. Fíjense ustedes el versículo, vamos al capítulo 11, versículo 1 de la palabra de Dios. Capítulo 11, versículo 1. 11:1. Dice así, el 11:1. Dice, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Eso es interesante. Es lamentable, es muy triste que
hay una separación entre el versículo final del capítulo 10 y el versículo 1 del capítulo 11, porque corta la línea del pensamiento, pero es la misma idea, es la conversación entre este poderoso ángel que ha fortalecido a Daniel y entonces le sigue conversando con Daniel, ¿ya? Hay que verlo como una unidad, por favor, aun cuando tengamos separación de capítulos. Entonces sigue hablando el ángel con Daniel y le dice, y yo mismo, el ángel, puede ser Gabriel, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora, ¿a quién está fortaleciendo Gabriel? ¿No está fortaleciendo a Darío? Pero, en la línea del pensamiento son los ángeles, que están en batalla contra estos principados y potestades. Y dice que el versículo, para animarlo y fortalecerlo. ¿Cuál fue, si ustedes recuerdan, yo sé que esto es complicado a esta hora de la noche para ustedes, y para mí no tanto en la mañana, pero si ustedes se acuerdan, recuerden, estamos aquí en la transición a un nuevo imperio. ¿Se acuerdan de eso? Si ustedes, permítanme volver al anterior, porque quiero que todos entiendan, porque estoy viendo al hermano Marco, que ahí se rasca la cabeza, hermano, está complicado el hermano aquí. Entonces vamos a hacerlo sencillo. Si ustedes se acuerdan, recuerden aquí, tengan todos atentos a esto, estamos en el imperio, ¿se acuerdan del imperio babilonio? ¿Ya? Entonces, la transición al imperio persa. El imperio persa es el oso. Y en el primer año, recuerden que el primer año del oso, o del imperio medo-persa, es Darío, el primer gobernante es Darío, el primer emperador, rey de ese imperio es Darío. Y Darío dice la palabra de Dios, en su primer año, si voy al libro de Ezra, dice, en el primer año de Ciro y Darío es la misma persona, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Fíjense, este pasaje es tremendo. Si lo vemos a la luz del capítulo 11, versículo 1 de Daniel, lo que nos está diciendo aquí es que cuando Darío firma el decreto para autorizar el regreso de la nación de Israel, eso obedeció a una influencia de Dios, a una influencia divina. En el momento en que Israel está bajo la dominación de los persas, es Dios que está protegiendo a la nación. Es Dios. Los hechos que ocurren en la tierra tienen un reflejo de lo que está ocurriendo en el cielo. Los israelitas que están regresando a la tierra, producto del decreto del rey, ignoran lo que ha ocurrido en el cielo. En el cielo está ocurriendo una batalla celestial. La batalla celestial entre Satanás, que está por un lado, y sus ángeles tratando de destruir a la nación, y Gabriel y Miguel que protegen a la nación y logran la victoria. Qué tremendo, qué grande. Y logran la victoria en proteger a la nación de Israel. Por eso dice el versículo, Jehová despertó. Lo que me enseña, el despertó significa que su ánimo fue despertado. Lo que me enseña algo tremendo, hermanos. Dios, escuchen bien, Dios, nuestro Dios, no es un Dios pasivo. No es un Dios que está sentado en el trono y creó esta gran creación, permítame la expresión, y dijo, ok, vaya, y todo siga su curso. No, Él está involucrado en los hechos de la historia. Eso es lo que está diciendo aquí. Él está involucrado, Él es un Dios personal. Qué precioso. Este es nuestro Dios, nuestro Dios. Ustedes se acordarán también de Daniel, capítulo 6, versículo 22. En el mismo tiempo, dice, ¿se acuerdan de cuando Daniel estaba en el foso de los leones? ¿Se acuerdan de eso? Y dice que el Señor tapó la boca de los leones. Cuando Darío, el mismo que firmó el decreto, lo llama, Daniel dice, mi Dios envió su ángel. Qué precioso, ¿no? O sea, Daniel sabía que en ese tiempo los ángeles estaban interviniendo.
Daniel experimenta, si ustedes tienen que verlo así, porque es importante. Daniel experimenta en carne propia, como decimos en Chile, la liberación de los ángeles. Lo protegieron en medio de los leones. En la misma manera, Israel es protegido en medio de las naciones que lo quieren devorar. ¿Se entiende el concepto? Esa es la idea aquí. Es la preservación de Dios en medio de enemigos que son más poderosos que ellos. Mi Dios envió su ángel. El ángel lo vemos después en el capítulo 10. Lo vemos después cuando Israel vuelve a la tierra y los enemigos quieren parar la construcción del templo. El Señor protege a la nación. Y lo vemos después cuando Esther, Amán, aquí está el cuadro, quiere destruir a la nación. Y en el tiempo de Ezra y Nehemías, durante el imperio persa. ¿Se dan cuenta? Por eso que decía el versículo anterior. Voy a volver al versículo anterior y ahora lo van a entender mejor. Cuando dice aquí, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. ¿Se entiende? Esto era durante el príncipe de Persia. Para conservar a la nación, para cuidar a la nación de Israel. Y después Grecia. Y después Grecia. Les voy a contar una historia. ¿Se alcanza a contar la historia? Se me va el tiempo. Sí, pero alcanzo. Ustedes saben que me gusta mucho la historia. Hace un tiempo estaba leyendo acerca de algo y vi acerca de Dunkerque. Imagino que ustedes saben Dunkerque, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Fue el gran desastre de las fuerzas aliadas. Las fuerzas aliadas que tienen que prácticamente huir de Europa, producto que los nazis, ¿cierto? Las fuerzas alemanas persiguen literalmente para aniquilar al resto de los aliados en Europa. Y fue un gran desastre, gran desastre. Estaban en la playa en Dunkerque, ¿cierto? Y esperando los soldados ser sacados de Europa porque el bombardeo alemán y las tropas alemanas que venían por tierra estaban realmente acorralados, era imposible salir. Y está la famosa llamada de Churchill, cuando llama, ¿cierto?, a los pueblos cercanos en Londres y van a buscar en botes. Es interesante la historia. En botes, los civiles van a buscar a los soldados que están para rescatar, y más de miles y miles, cientos de miles de soldados fueron rescatados, pero otros tantos murieron. Por muchos años, el ejército inglés criticó a la Fuerza Aérea Inglesa por no ayudar a los soldados para rescatarlos. No hizo nada la Real Fuerza Aérea. Pues bien, hace unos años atrás también, leí, creo que fue el año pasado, se descubrieron unos archivos secretos, donde dice que la Real Fuerza Aérea Inglesa voló bien alto en ese momento para escapar del bombardeo nazi terrestre, y fue la real causa por la cual se salvaron tantos soldados ingleses en Dunkerque, fue producto del ataque y de la respuesta de la Real Fuerza Aérea, de los avioncitos, los aviones que estaban, ¿cierto?, bombardeando a las baterías alemanas y favoreciendo el escape de los soldados ingleses. ¿Cuál es la figura? Hermanos, muchas veces no sabemos por supuesto, no sabemos lo que ocurre en las esferas celestiales. Aquí nosotros tenemos conflictos y dificultades, pero ¿cuánto está ocurriendo en el cielo? ¿Cuánto ocurre para nuestra protección? La palabra de Dios dice que el Señor Jesús está en el cielo e intercede por nosotros. En el Apocalipsis dice que Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Cuánto ocurre? Me acuerdo cuando Pedro que negó al Señor, el Señor le dice, yo he rogado por ti, ¿se acuerdan? Para que tu fe no falte. ¿Cuánto ocurre en las esferas celestiales que ignoramos? ¿Cuánto ataque del enemigo que no ignoramos y que no sabemos que ahora mismo está ocurriendo? Pero cuánta protección y cuánta seguridad tenemos nosotros, los que somos de Cristo. El Señor nos protege, el Señor nos guarda. Y si estamos en pie, no se debe a nosotros, porque ya vimos que Daniel sucumbió ante el ángel. Vimos que Daniel no tenía ninguna fuerza. Cayó postrado al suelo, sin hablar, inconsciente. No está en nosotros. Pero sabemos que la fuerza, el poder está en el Señor Jesucristo. Todo lo tenemos en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo. Lamentablemente no puedo seguir, pero vamos a ver la próxima sesión, la próxima reunión.
un tremendo capítulo, un tremendo capítulo. Yo les voy a contar que cuando yo lo leí, la primera vez, sabiendo de historia, quedé, oh, vamos a ver el libro de la verdad, los hechos futuros. Vengan preparados con café, cinturón de seguridad apretado fuerte y vamos a ver el libro de la verdad. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga a todos y que puedan atesorar esta gran verdad de la protección divina, de la protección divina. Hay un salmo que cantamos en casa, y me acuerdo cuando cantábamos en la reunión de jóvenes, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, dice que no se dormirá, no se dormirá, no se dormirá, dice el Salmo, no se dormirá el que guarda a Israel. Lo pueden completar mejor. No se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.